Bueno, está con nosotros Herrera Milano, es psiquiatra, psiquiatra forense. Vamos a echar un rato con él. ¿Cómo anda, Jorge? Gracias por venir. Monólogo, hoy te vi un ratito en C5 con tu equipito ahí, ¿no? Tenés buena conexión, no se te cortó nunca. Y está Marta Cohen, que es, ya lo saben ustedes, es investigadora, es médica, es pediatra, vive en Gran Bretaña, pero creo que está unos días en Argentina. Marta, ¿cómo te va? Buenas noches. Te sumo un ratito a la charla para preguntarte, todo mi equipo, todas mis compañeras, compañeros, hay preocupación por el ataque de esta cepa, de esta variante a los niños. ¿Cómo andas, Marta? Hola, sí, ¿cómo estás? Bueno, sí, en realidad los niños se están aumentando muchísimo más, infectando muchísimo más los niños y los adolescentes. Y los jóvenes de hasta 29 años aumentaron un 500% en las primeras 2 semanas de diciembre, pero es directamente proporcional a la vacunación. Por lo tanto, los niños no se enferman gravemente en general, mueren poco, pero sí son una parte importante de la cadena de transmisión ahora con el aumento de la contagiosidad de este virus. Te hago dos preguntas rápidas, Marta, y sigo aquí en la mesa. Una tiene que ver con Brasil, que empezó a vacunar a chiquitos muy chiquitos, Sí. creo que desde 3 años, ¿no? Sí, Ya sí, empiezan a empezó a vacunar. vacunar. Si estás de acuerdo con esto, y después una referencia con respecto a las antivacunas como Djokovic, ¿cómo lo ven? Por lo menos en Gran Bretaña, que es donde vos estás trabajando. Primero, la decisión de Brasil. ¿Estás de acuerdo con vacunaciones a pequeños? Bueno, el tema es qué vacuna. En realidad no hay ninguna vacuna aprobada por organizaciones internacionales a jóvenes, a niños menores de 5 años. De 5 a 11 años está aprobada Pfizer, que es 1/3 de la dosis. Yo sé que en Argentina se utiliza Sinopharm, en El Salvador, en Ecuador, en Bahrein y en China. Entre el riesgo-beneficio hay que ir por donde el beneficio que dé. Lo único que hay que tener en cuenta es que, bueno, es una vacuna que no está aprobada. Estoy segura que Sinopharm debe ser la de Brasil, porque no está aprobada ninguna otra en niños menores de 5 años. Lo que es importante es que para proteger a los niños debemos vacunar a los adultos. No hay ninguna duda que el aumento de infección en los niños es por una falta o inadecuada vacunación de los adultos. Bueno, hacemos una referencia antes de despedirte de lo de Djokovic. Se erige como un líder antivacunas. ¿Cómo ven a los antivacunas en Gran Bretaña? ¿Hay movimiento fuerte también de antivacunas en Gran Bretaña? Sí, hay un movimiento. Yo estimo que alrededor de un 10% de los adultos mayores de 12 años no quieren vacunarse, y eso es porque el 90% de los mayores de 12 años tienen al menos una dosis de la vacuna. Lamentablemente estamos en una situación de pandemia. El Reino Unido es un país muy liberal. No ha hecho la vacuna obligatoria, sí está empezando a pedir el pase sanitario, que creo que de alguna manera es una respuesta del Estado hacia los antivacunas. Sin embargo, no olvidemos que cuando Boris Johnson, el primer ministro, puso el plan B, que es el pase sanitario, el uso de barbijo y el distanciamiento social, 99 de sus propios miembros del Parlamento, diputados, le votaron en contra. Claro. Así que no creo que haya una gran lucha contra el movimiento antivacunas. Pero, por otro lado, no es tan fuerte porque solamente hay un 10% que no se han vacunado. Peor es en Alemania, en Austria, en Bélgica, en Luxemburgo, países muy desarrollados en el seno de la Unión Europea y donde sí ha habido manifestaciones violentas. Bueno, estamos con Marta Cohen, es patóloga pediátrica, vive en Gran Bretaña, es una fuente de consulta siempre interesante para todos nosotros. Tenemos número 1 que es Hefner, vamos a estar charlando con un psiquiatra. Abro la mesa a Marta porque hay mucha preocupación con los niños, mucha preocupación. ¿Quién abre? Vas vos, Sí, Noriega, Marta, dale. le quería preguntar si el aumento que se verifica en los niños no tiene que ver también con un aumento en el testeo a los niños. Si es un aumento a igual cantidad de testeos o es un aumento que va acompañando el aumento de testeos. Bueno, en primer lugar, en Argentina no se hace una cantidad adecuada de testeos. Argentina está haciendo un poco más de 100.000 testeos. El Reino Unido hizo ayer 2 millones, más de 2 millones de testeos. Sí, y yo... Exacto. Y yo que tengo las cifras diarias, recibo diariamente la cantidad de casos que hay en mi hospital, que es un hospital de niños, uno de los 4 del Reino Unido. Hay mucha vacunación de adultos y
hay a lo mejor 5 niños internados con COVID y a lo mejor uno solito en terapia intensiva que ya la dejó. Es decir que, nuevamente, vuelvo a lo mismo. En un país donde hay muchos testeos, más de 2 millones ayer en el Reino Unido, sí hay un aumento en el número de niños, pero no hay un aumento significativo en el número de casos graves de niños. Y la diferencia es porque hay una gran vacunación, hay un 51% de toda la población que ya recibió la tercera dosis. Che, Marta, dame un segundo, ya voy, Diego, porque me interesa, porque la tenemos en un minuto más y la seguimos nosotros. No, pero voy a preguntar a ella, me interesa. Sí, ahora voy con vos. Hefner, ayúdame, interactúa con Cohen, porque está bueno, ustedes son los que entienden de esto, son médicos, bueno, vos sos inmunólogo. ¿Alguna pregunta para que también nosotros nos hagas crecer el conocimiento? En general hay coincidencia. Yo hoy tuve una reunión con gente del Hospital Garrahan, mi casa de Elizalde, que son 2 de los grandes hospitales pediátricos. Está aumentando la internación a los chicos, pero salvo los chicos que padecen comorbilidades muy severas y que vienen de antes, los chicos no llegan a terapia intensiva, se los controla 3. Hay chicos que por condiciones de vivir en condiciones muy humildes no pueden hacer el aislamiento, entonces los alojan en los hospitales. Es decir, hay aumento, pero se ha visto pocos casos graves en los chicos. Te doy los datos, Jorge. ¿Cuál es el cuadro con el que sigan los chicos a los que se los interna? ¿Cuál es el cuadro que ellos tienen? Porque en general los adultos eran neumonía bilateral, complicada con... ¿Cuál es el cuadro con el que sigan los chicos? Lo que yo charlé hoy es básicamente un cuadro febril, un cuadro de congestión y un hisopado que les da positivo. Y en esa situación, muchos de ellos no tienen condiciones de aislamiento y el hospital los tiene durante 48 Yo me quedé con Cohen y ahora voy con Diego, con Branca, te abro, Diego. Marta, si hoy me quedé helado, acá al mudo también todos, si estamos hablando de 2 millones de testeos de los ingleses en un día, ¿cuántos contagios, cuántos le dieron positivo? ¿Qué número tuvieron hoy? ¿160.000 tuvieron hoy? 179.000 más o menos. Pero pará, entonces nosotros con 200 y pico mil. 195.000 hoy hicimos. ¿Cuánto? 179.000. Nosotros 195.000, la cifra más alta de los últimos tiempos. Pero, perdón, Marta, si nosotros con cerca de 200.000 testeos tenemos 110.000, ellos con 2 millones tienen 179.000, quiere decir que, no sé, jefe, ayúdame. Sí. Bueno, pero en ¿Cómo, Marta? Yo estimo que en Argentina hay por día 250.000 casos, entre 200 y 250.000 casos es lo que yo estimo. Es lo que vos estimás. ¿Hefner? No, yo coincido, al menos duplicar la cantidad de casos, al menos duplicarlo. Y de paso que está el doctor Hefner, yo muchas veces te escucho y siempre coincido con vos, así que me da un gusto estar con vos ahora compartiendo este momento. Te mando un saludo muy afectuoso. Marta, que me pidió Diego. A ver, para conocer... comparar, tal vez, no sé si buena comparación. Aquí hicimos 100.000 testeos, en Inglaterra 2 millones. ¿Dónde se hacen? ¿Cómo se hacen los testeos? Digo, acá estamos por aprobar el autotest, pero ya se hacen en farmacias, se hacen en muchos lugares, cada 2 cuadras. ¿Cómo llegan a hacer 2 millones de testeos por día? Centro de testeos, la gente se hace muchos autotest. Por ejemplo, yo para viajar a Argentina me tuve que hacer un autotest, tuve que hacer una PCR, fui, pedí un turno, lo hice, lo tuve que pagar, pero todos los demás test que no son por viaje, no hay que pagarlos. Y a veces a uno le mandan la PCR a la casa, uno se la hace en la casa, recibe las instrucciones, se la hace en la casa y la devuelve. Es decir, que no necesariamente uno va a hacer... No hay largas filas de 8 cuadras, eso. No, olvídate de eso. Además... no insultan a los médicos. Bueno, no sé, ha habido algunas situaciones de violencia, sí, pero no muchas. Bueno, los autotest uno los va y los pide y ahora te dan 7, pero yo cuando empezó esto de la pandemia, hace un año me dieron una caja con 50. Mirá. Entonces ahora están pidiendo... Pero te dieron una caja con 50. ¿Te dieron una caja con 50 porque sos médica o a cualquier inglés? No, para una familia. Porque era... No, a mí porque soy médica, pero ahora uno va y por persona le dan 7 test.